El libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28 al 31 dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o líderes ¿ya? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán ¿a quiénes? Al rebaño. ¿Y de quién es el rebaño? Del Señor. ¿Ya? Porque dice apacentar la iglesia del Señor. Verso 30 dice: y de vosotros mismos, guárdenos el Señor, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí ¿a quiénes? A los discípulos. Por tanto, ¿cuál es el consejo? Velad, acordándoos, dice Pablo, que por 3 años, de noche y de día, esto es a la iglesia de Éfeso, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Esta es la palabra del Señor. Me gustaría repetir el texto. Creo que es muy importante. Pablo está despidiéndose de los ancianos, de los líderes de la iglesia de Éfeso. Y él le da estas instrucciones. Y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, como un rebaño, ¿cierto? La cual Él ganó por su propia sangre. Navidad de Jesús. Amén. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y así sucedió en la iglesia de Éfeso. Pablo después tiene que expulsar a 2 personajes que son mencionados allí, Himeneo y Alejandro, porque andaban enseñando cosas extrañas. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, la iglesia, ¿qué debe hacer? Velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Quiero en esta tarde ya compartir con ustedes por lo menos 4 lecciones acerca de las últimas palabras que dio el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Como él mismo lo relata ahí en el texto, estuvo poco más de 3 años allí. Es el único lugar donde Pablo estuvo más tiempo enseñando. Él funda la iglesia y comienza entonces un trabajo pastoral intenso en la formación de discípulos, porque ese es el deseo de Dios. No seguidores, sino discípulos. Y Pablo entonces estuvo allí enseñándolos cada día, hablándoles, amonestándolos, como dice la Escritura, o corrigiéndoles, como dice allí el pasaje. Y este es un pasaje crucial del Nuevo Testamento, donde el apóstol, antes de partir de Éfeso, ya tenía que irse, le advierte a los ancianos, a los líderes de la iglesia, sobre los desafíos que ellos enfrentarían en el futuro. De la misma manera, hermanos amados, cada vez que nosotros nos exponemos a una palabra, a un sermón, a una predicación, a una enseñanza, es el deseo de Dios de prepararnos para el futuro que viene. Y el futuro ya está bastante cercano. Vemos cada día de qué manera el enemigo está haciendo estragos en diferentes lugares, a nivel social, a nivel cultural, a nivel ético, a nivel moral. Y también, hermanos, a nivel de oposición política. Si ustedes no se enteraron, pero la semana pasada salió en las publicaciones del
Radio Bio Bio, precisamente el testimonio de una iglesia, no la conozco, pero una iglesia que estaba siendo acusada y la llevaron allí a juicio por ruidos molestos en la región del Biobío. Y claro, yo me puse a ver ahí los comentarios, gran mayoría de los comentarios, hermanos, detractores en contra de la iglesia. Ciérrenlos a todos y que son unos locos y que ojalá que se aplique a todo Chile y que no nos permitan usar amplificación y que cierren las iglesias. Bueno, es el tiempo que estamos viviendo y esa es una pequeña señal de lo que se está viniendo, hermano. De repente, por supuesto que damos gracias al Señor por las libertades que nosotros tenemos. Además que hay una ley de culto que fue firmada por la gran mayoría del Senado de la República en los años 2000 aproximadamente. Estaba el presidente Lagos en aquella época y la firmaron allí varios de los políticos reconocidos de aquella época. Una ley de culto que habla de la libertad, pero vemos que de allí a la práctica la cosa cambia y sobre todo cada día se va a poner más complicado, más difícil. Y Pablo, de alguna manera, volviendo al texto, Pablo al estar 3 años, poco más de 3 años a la iglesia de Éfeso, él los estaba preparando. Dijo, ya el tiempo de mi partida se acerca, dijo Pablo. Yo tengo que irme, tengo que dejarlo. Ahora, ustedes van a tener que velar por sí mismos. Y sobre todo confronta a aquellos líderes que él había formado, a los ancianos. Les dice, ustedes ahora son responsables de velar por la iglesia. Y lo que el apóstol estaba haciendo era prepararlos para el desafío que enfrentarían en el futuro. Y lo que Dios quiere es que como iglesia, hermano, en este tiempo también vivamos con los pies bien puestos sobre la tierra y sepamos que se acercan tiempos difíciles. Porque hay otros hermanos que ya lo están viviendo hace rato, en diferentes lugares. Y debemos prepararnos para el futuro. Y este pasaje que hemos leído del 28 al 31 de Hechos 20 nos ofrece valiosas lecciones para la iglesia de todos los tiempos. Porque como el mensaje de las 7 iglesias. Éfeso era una de las iglesias. Y el mensaje de Juan a las 7 iglesias del Apocalipsis representan a la totalidad de la iglesia, porque el número 7 es significativo de algo completo, es decir, representa a la totalidad de la iglesia esparcida en el mundo, y también representa a la iglesia de todos los tiempos. El mensaje a las 7 iglesias representa, 1, a la totalidad de la iglesia, y 2, representa a la iglesia de todas las épocas. Por lo tanto, el mensaje de Dios es pertinente para nosotros el día de hoy. Y lo que hace el apóstol Pablo es darnos por lo menos 4 enseñanzas, 4 lecciones. La primera de ellas es entender que la iglesia es un rebaño sagrado. Amén. Usted pertenece a un rebaño de Dios. No somos una junta de vecinos, no somos un club deportivo, no somos una organización social. Usted y yo pertenecemos al rebaño sagrado del cielo. Pablo compara a la iglesia con un rebaño y a los ancianos de la iglesia, y bajo el contexto de nosotros a los líderes de la iglesia, los compara como los pastores. Pastores de un rebaño. ¿Y esto qué es lo que hace Pablo? ¿Cuál es la intención? Subraya la importancia y la santidad de la comunidad de creyentes. Si la iglesia es el rebaño de Dios, debe tener un estándar espiritual y moral elevado, porque es la iglesia del Señor, porque no somos una junta de vecinos, como lo acabo de decir, no somos una organización política, no somos una organización social, somos el rebaño de Dios. Y como la grey de Dios debemos cumplir con un estándar espiritual y moral.
Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3 dice: apacienta el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, no por obligación, eso significa no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con diligencia, ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la palabra? Sino siendo ejemplos del rebaño. Y esa es la gran tarea que tenemos nosotros los líderes, los pastores, líderes en general. ¿Cuál es la gran responsabilidad que tenemos nosotros como liderazgo de la Iglesia del Señor? Aquellos que hemos sido llamados para un servicio particular. ¿Cuál es el llamado de Dios y cuál es el deseo de Dios? Que seamos ejemplos del rebaño. Buenos ejemplos, porque hay ejemplos buenos y ejemplos malos. La iglesia, amados, es como un jardín cuidadosamente cultivado. Este jardín es un jardín de Dios. Cada uno de ustedes, imagínense la flor que a usted más le gusta. Es una rosa, en su jazmín, un gladiolo, un cardo. La flor de cardo es linda también. Hay una flor que siempre me llamaba la atención. Como último de los hijos de mi mamá, de mis padres, mi mamá me llevaba a todos lados, y especialmente al cementerio. Y me llamaba mucho la atención de aquella flor que no la vi más. Bueno, no voy al cementerio, pero la flor que se llamaba estate. No sé si la conocen ustedes. Era como una flor de papel así. O siempre viva. Bueno, la iglesia es como un jardín cuidadosamente cultivado por Dios. Los líderes son los jardineros que cuidan las plantas, es decir, a los creyentes, y las protegen de las malas hierbas, ¿cierto? Es desagradable andar sacando las hierbas. De repente, es verdad, como dice la parábola del trigo y la cizaña, cuando Jesús el Señor le dice a los discípulos: no saquen la cizaña, porque si arrancan la cizaña van a sacar el trigo. Y a veces, no sé si le ha pasado a usted, uno está luchando con una maleza allí, la saca y sale lo que no quiere sacar uno, el pasto bueno. Bueno, los líderes son aquellos que deben cuidar, proteger de las malas hierbas, de falsas doctrinas, ¿cierto? La sangre de Cristo es el abono que nutre y da vida al jardín. Esa sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario. Entonces Dios compró la iglesia. ¿Cuál es el precio? Dice el párrafo: con su propia sangre. Así que usted, mi amado, mi amada hermana, usted debe sentirse privilegiado, honrado por Dios. Debemos sentirnos honrados porque usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Y pertenecemos a esta grey de Dios. Esto enfatiza el alto precio que Dios pagó por su pueblo. La iglesia no es simplemente una organización, como lo dije hace un rato. Es un cuerpo adquirido por la sangre de Cristo. La responsabilidad de nosotros los líderes es de cuidar, es de proteger este rebaño sagrado. Esa es la responsabilidad que tenemos. No de enseñorearnos, no de decir aquí mando yo, no. Sino tiene relación con cuidar, proteger. La segunda lección que aprendemos, la primera era que la iglesia es un rebaño sagrado de Dios. La segunda es que debemos considerar también que dentro de la comunidad de creyentes, la iglesia, es posible encontrarse con la presencia del mal. Es posible. Pablo lo advierte. Pablo advierte sobre la presencia de lobos rapaces. Dice: ojo, tengan cuidado. Verso 29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Quiénes? Lobos rapaces. O sea, va a haber presencia del mal.
Y allí, por eso que la iglesia debe capacitarse. Cuando la Anita hablaba del SEBIM, de nuestro instituto bíblico, no es, hermano, una fábrica de pastores, no. Sino es que para que conozcamos la palabra de Dios, la sana doctrina, y seamos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque esa responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros. No siempre vamos a estar los pastores encima de ustedes o al lado de ustedes. Va a llegar un momento donde usted debe estar preparado para discernir, para distinguir. Pablo advierte sobre la presencia de lobos rapaces que buscarán devorar al rebaño. ¿Cuál es la intención de los lobos en medio del rebaño? ¿Protegerlo? No, devorarlo, dice. Estos lobos representan los falsos maestros, los falsos líderes que introducen falsas doctrinas, que causan divisiones en la iglesia. Estas falsas doctrinas y teologías, la prosperidad, la superfe y cuánta cosa que ha traído tanto daño, tanta decepción a la gente. Hombres perversos prometiendo cosas que Dios nunca prometió, despertando falsas esperanzas a los creyentes. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos o líderes para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas son como los virus que infectan la mente y el corazón de los creyentes. Sabemos lo que es un virus. Sabemos lo que es, de qué manera se contagia, de manera masiva. Las falsas enseñanzas son como aquellos virus que infectan la mente y el corazón de los creyentes, debilitando su fe y llevándolos por caminos equivocados. Cuando el creyente comienza a actuar de la misma manera como lo dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, de vida, pero su fin es camino de muerte. Claro, porque se adormece la capacidad, la mente, por así decirlo, la capacidad espiritual de discernir se adormece. Así produce los virus. De allí la importancia de la sana doctrina. Es esencial para proteger a la iglesia de falsas enseñanzas. Por eso no da lo mismo cualquier mensaje que usted escuche. Hay de todo en internet, hay de todo. ¿Cómo la iglesia va a ser capaz de discernir entre lo bueno y lo malo? Es aprendiendo la sana doctrina. Lo hemos dicho muchas veces, que los que trabajan en un banco como cajeros, qué sé yo, a ellos no le hacen curso para mostrarles solo los billetes falsos. A ellos les enseñan las características del billete verdadero. Y hay algunas personas muy diestras. Antiguamente no existían masivamente las maquinitas para ver si el billete era falso o no. Y al palparlo, el que era buen profesional o un buen cajero sabía que el billete era verdadero. ¿Por qué? Porque habían estudiado justamente las características de un billete verdadero. Por lo tanto, al tocar un billete falso sabían inmediatamente y lo rechazaban. Así nosotros, amados hermanos, debemos aprender la palabra del Señor, porque el mal siempre va a querer introducirse dentro de la iglesia. Siempre. Pablo lo advierte: cuando yo me vaya, de entre vosotros mismos saldrán lobos rapaces. Por eso que Pablo dice: tengan cuidado de vosotros mismos. Número 3, tercera lección: la importancia de la amonestación o la corrección. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La amonestación, la exhortación, la corrección, la disciplina
cuando viene de parte del Señor, cuando es bien aplicada por amor, con gracia, no para destruir, no para poner el dedo en la llaga, no para torturar, ni lastimar, ni avergonzar a nadie, esa amonestación que viene de parte del Señor va a traer vida, va a traer un fruto. Pablo menciona que él amonestó a los efesios, dice, con lágrimas. Verso 31, por tanto dice, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de ¿qué? Dice, de amonestar, ¿cómo? Con lágrimas a cada uno. Con lágrimas. No es una tarea fácil, no es una tarea agradable cuando hay que corregir. Lo vemos en nuestra familia, con nuestros hijos. A veces nos cuesta, pero hay que corregir. Por amor, no podemos dejarlo, ¿cierto?, sin corrección ni amonestación. Y Pablo menciona aquí que amonestó a los efesios con lágrimas durante 3 años. Y esto destaca la importancia de la amonestación amorosa y la disciplina bíblica en la vida de los creyentes. Los líderes, los pastores, son como los médicos que diagnostican las enfermedades espirituales de los creyentes y les prescriben el tratamiento adecuado, la palabra de Dios. La amonestación es como una medicina amarga, pero necesaria para la salud espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí se pusieron la famosa inyección? Antiguamente era así, ¿eh? Uno se resfriaba, fiebre y todo, al hospital con penicilina con benzatina. Y usted, no sé si le tocaba, le pasó a usted, pero siempre estaba la paramédico que estaba hastiada del turno. Siempre estaba enojada. Y nos ponía la inyección así, ¡pah!, de una. Y quedábamos con la pierna, ¿cuántos días? Una semana a veces la pierna toda dolorida. Claro, a veces la que ponía la inyección no tenía mucha gracia. Como que jugaba al tiro al blanco así. Dolía al principio, claro, porque no tenía la paciencia, porque es un líquido oleoso, que no es llegar y apretar, ¿cierto? Vaciar el contenido de una vez. Había que hacerlo de a poquito, pero como ya estaban las paramédicos cansadas del turno, quizás cuánta gente como uno atendieron, entonces rápido nomás. Dolía. Las agujas a veces, ¿cierto?, sin filo. Y dábamos a veces 3, 4 días, hasta 5 días con la pierna dolorida. No podíamos sentarnos bien, nos dolía, pero hacía efecto. Hacía efecto. Nos iba bien. O sea, la amonestación también es una expresión de amor. Cuando uno tiene que corregir, ya sea a los hijos o en la iglesia, la amonestación es una expresión de amor. No es un castigo, sino una expresión de amor hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La necesidad entonces que tenemos en la iglesia del Señor es de hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres o líderes que tengan estas características. También de amonestar, de corregir en amor, con paciencia, como lo dice Pablo en Gálatas 6, considerándote a ti mismo. Porque nos gusta, ¿cierto?, a veces corregir. Como digo yo, apuntamos con un dedo para allá, pero hay 3 que nos apuntan a nosotros. Porque después nos puede tocar a nosotros estar. Y por eso debemos corregir con amor, con gracia y también reconociendo que el día de mañana podemos ser nosotros los que cometamos esos mismos errores. Esa es la tercera lección, la importancia de la amonestación. Y por último es la importancia de la vigilancia espiritual. Velad. Por tanto, velad, dice, por vosotros mismos,
¿quién puede hacer una labor de guardia mejor que cualquier persona? Nosotros. Somos los primeros que debemos guardar nuestra vida. Porque el día de mañana no va a estar ni la mamá, ni el papá, ni el esposo, ni la esposa, ni el pastor, ni el líder. Vamos a veces que estar solos frente a decisiones, frente a circunstancias. ¿Quiénes entonces tienen que velar? Nosotros mismos. Pablo en 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, sed varones o comportaos varonilmente, dice la Reina Valera. Esforzaos, haced todo con amor. ¿De quién es la responsabilidad de velar? De nosotros. Velemos por nosotros mismos, velemos por nuestro hogar, velemos por nuestra familia. El martes, al recibir la noticia de mi esposa, yo ya me había proyectado, ya el chip como que cambió inmediatamente. Me había proyectado a todo lo que vivimos con el tema del tétanos, donde mi esposa quedó paralizada, no podía comer, no podía hacer nada por sí misma. Teníamos que darle la comida en la boca. Y yo ya me había preparado, por eso que diligentemente busqué otro médico y ya, ok, vamos a salir de esta. Porque si Dios lo hizo con nosotros en el pasado con nuestra hija Fernanda, con el tétano de mi esposa, lo iba a hacer también ahora en esta posible estado de dependencia. Porque alguien con una insuficiencia renal en ese grado, obviamente que iba a ser alguien dependiente. Debemos velar por nosotros. Los creyentes son como centinelas que deben estar siempre alerta para detectar cualquier peligro. La oración es como un radar que nos permite detectar las amenazas espirituales. Velar. Somos responsables de nosotros mismos, somos responsables de nuestros hogares, de nuestra familia. No la iglesia, nosotros en primera instancia. Luego la iglesia. Porque la primera iglesia, ¿cuál es? Nuestra familia. ¿Y quiénes son los responsables de la familia? Nosotros. Los que somos varones aquí, nosotros en primera instancia, como varones, como sacerdotes del hogar. Junto al cónyuge, junto a nuestra esposa. Ambos, guardadores del hogar y de la familia. Si hay familia sólida, habrá una iglesia sólida. Si hay familias estables que aman al Señor, habrá una iglesia estable que ame al Señor. Porque vendrán los lobos rapaces, como lo dice Pablo. Y Pablo exhorta a los creyentes a estar vigilantes. La iglesia siempre enfrentará desafíos, tentaciones, por lo que debemos estar preparados para resistir al enemigo. Así lo dice la carta de Pedro: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Primero nos sometemos a Dios, luego resistimos y el enemigo va a huir. La oración constante es una un arma poderosa contra las fuerzas de las tinieblas. La comunión con los otros creyentes, estar en la casa del Señor, también es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra protección. Porque a los animalitos que están allí y se apartan del rebaño, como lo vemos en la naturaleza, como los ñúes, como los búfalos, se apartan del rebaño y aparecen los leones y se lo llevan. Así es. Y el enemigo, dice la Escritura, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Al cual dice: resistid firme en la fe. O sea, nos corresponde a nosotros resistir, perseverar. Recuerde que la iglesia es como un hermoso jardín. Dios es el jardinero supremo. Nosotros somos las plantas que Él cultiva. Los líderes son los ayudantes del gran jardinero que es Dios. Que debemos cuidar cada planta, asegurándonos que reciban toda la luz del sol, que es la palabra de Dios. El agua, el Espíritu de Dios, que haya presencia del Señor. Y los nutrientes necesarios para crecer. Y eso habla de la comunión unos con otros. En este gran y hermoso jardín, cada uno de nosotros somos
aquellas plantas, usando esta analogía, que deben ser cuidadas, o este gran rebaño sagrado que debe ser protegido. Las malas hierbas representan las falsas enseñanzas y las tentaciones que buscan ahogar las plantas. Para eso es necesario la poda. Es necesaria para eliminar las ramas secas, enfermas, permitiendo que la planta crezca fuerte y saludable. Y esto representa la amonestación gloriosa. Cuando corregimos, cuando amonestamos, entonces estamos podando. La vigilancia, el velar, representan a los jardineros que deben estar siempre atentos a las plagas y enfermedades que puedan dañar el jardín. Esto refleja la necesidad de estar vigilante espiritualmente. En resumen, para finalizar, vemos el día de hoy la enseñanza de Pablo. Número 1, que la iglesia es como un rebaño, este rebaño sagrado. En este gran rebaño también es posible que se introduzca el mal, las malas hierbas. Son una amenaza constante. Tercero, la importancia de la amonestación. Como en un jardín la poda es necesaria, bueno, de la misma manera necesitamos que el Señor pode áreas de nuestras vidas. Y por último, la importancia de vigilar, de velar. Estar atentos para que cuando venga el lobo nosotros sepamos de qué manera responder. Debemos velar con la ayuda del Señor. Este era el gran deseo del apóstol Pablo, que la iglesia de Éfeso, al cual él trabajó incansablemente con lágrimas, amonestándoles de día y de noche, esta iglesia pudiese estar protegida por estos hombres y mujeres que estaban allí al cuidado de estos ancianos, de estos líderes. El Señor nos ayude, amados, a cada uno de nosotros a aprender. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí. Se acercan tiempos complicados, sí. Ya han empezado. La iglesia tendrá que enfrentar lo que se denomina principio de dolores, que habla Jesús en Mateo 24. Y ese término principio de dolores es un término, no sé si decirlo obstetra, decir si está bien o no, pero es un término que ilustra a una mujer con dolores de parto. Ese es el término. Cuando la Biblia dice principio de dolores, se refiere a la metáfora cuando una mujer está con los dolores de parto. Es decir, cada vez se van a ir intensificando hasta el momento del alumbramiento. Bueno, así la iglesia tendrá que vivir esta analogía de principio de dolores hasta el momento en que aparezca el Señor por nosotros. Resistamos en el nombre del Señor con su ayuda. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Póngase en pie.